Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas, justo en la semana que nuestro canal de noticias cumple 15 años. Este programa señero está desde el comienzo, desde aquel 4 de marzo del año 2009, siempre transmitiendo las noticias económicas más importantes ocurridas en Chile y el mundo. Esta semana tenemos varios temas, vamos a hablar de crecimiento, de inflación, de pensiones, el primer tema que vamos a tocar. ¿Por qué? Porque comenzó la tramitación de la reforma a las pensiones en el Senado. Una discusión que asoma compleja para el gobierno, ya que el oficialismo no tiene mayoría ni siquiera en la Comisión de Trabajos, que va a revisar obviamente el proyecto. El destino del nuevo 6% de cotización sigue siendo el gran nudo crítico. Vamos con la nota de Felipe Gallegos. Por fin iniciamos la discusión de la reforma provisional. Ojalá haya apertura al gobierno en no insistir en el proyecto inicial. Si se insiste en 6-0, esos 1.500.000 chilenos nunca va a recibir aumento de pensiones. Son las posturas que hay en el Senado en torno al tema más polémico de la reforma a las pensiones. ¿Qué pasará con el nuevo 6% de cotización adicional con cargo al empleador? El presidente nos ha mandatado a tener apertura para buscar fórmulas que nos permitan subir el monto de las pensiones, pero sin duda si el debate se lleva a que todo el aporte del empleador vaya a la capitalización individual, eso sería muy complejo porque significaría que las pensiones no subirían hasta en 25 años más. Es la postura de La Moneda al iniciar el debate en la Cámara Alta. La reforma a las pensiones inicia su segundo tiempo. Un desafío complejo asumen en el gobierno, pues el oficialismo no cuenta con mayoría ni siquiera en la Comisión de Trabajo, encargada de la tramitación de este emblemático proyecto. En la Cámara de Diputados se aprobó algo que no es, que a diferencia de lo que se dijo en su momento, no es un cascarón vacío, sino que es como un queso suizo, en el sentido de que tiene muchos vacíos. ¿Ah? Así definía el ministro Mario Marcel el estado actual de la reforma tras su paso por la Cámara de Diputados. Es que muchas normas específicas fueron aprobadas, pese al rechazo de varias normas generales. Es ahí que en el Senado ya algunos plantean la posibilidad de reorientar la discusión. Hemos pedido que una comisión transversal de más alto nivel, estamos pensando en economistas como David Bravo, como Josep Ramos, como Salvador Valdés, acompañen este proceso. Una mesa en que podamos cada uno de nosotros estar representados con asesores de alto nivel para poder avanzar quizás en lo que ojalá sea un acuerdo. Por el momento las posturas siguen distantes, sobre todo respecto al destino del 6%. El gobierno persiste en que 3 puntos deben ir a las cuentas individuales y 3 a un fondo solidario. En Chile Vamos esperan que la totalidad de esos recursos vayan a las cuentas individuales, mientras que el Partido Demócratas plantea la idea de destinar 4,2 puntos a las cuentas individuales y 1,8 puntos a un seguro de longevidad. Si no se entiende que parte importante de ese 6% tiene que ir a un sistema de seguridad social, no van a recibir nunca los jubilados de hoy aumento en las pensiones. Nadie podría entender que después de haber retrocedido el gobierno y retrocedido en algo, la derecha en su momento hoy día se vuelvan a parapetar detrás de su trinchera. De que nosotros no vamos a recibir a nadie de forma sola por lobby. ¿Ah? Nosotros vamos, quienes quieran conversar con nosotros, aquí vamos a estar todos. Fue la primera determinación de la Comisión de Trabajo que presidirá en las próximas semanas el UDI Iván Moreira. Así comenzó el segundo tiempo de este proyecto clave en la agenda del gobierno. Muchos temas para conversar en esta edición de Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos aquí en el estudio ya con un amigo de la casa, don Jorge Zelay, economista jefe del Scotiabank. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. A ver, tenemos hartos números que analizar. Un año que, claro, recién comienza entre comillas, siempre en marzo se da como el puntapié inicial del año. Tuvimos hace algunos días un crecimiento sorpresivo de la economía, 2,5% para el mes de enero. ¿Cómo analizas tú ese número? ¿Es una golondrina que no hace verano, como dice el cliché, o definitivamente es el inicio de una recuperación? Mira, primero el dato fue homogéneamente positivo. Aquí no estamos hablando de que un sector empujó ese dato, es un crecimiento desestacionalizado importante. Industria, minería, comercio, servicios. Fueron todos, Andrés, incluidos servicios, como tú dices, que es tan importante porque está ligado a la inversión. Yo no quiero construir brotes verdes, pero lo que estoy viendo son síntomas claros de una recuperación
que por ahora tiene que asentarse. Estamos en un proceso de recuperación. Para algunos se trata básicamente de que tocamos fondo y obviamente teníamos que crecer. Hay otros que consideran que efectivamente estamos camino al regreso de la recuperación del crecimiento potencial. Yo tiendo en este momento a estar más cerca de esa segunda visión. Creo que van a venir buenas cifras de actividad hacia adelante. Creo que hay elementos que hemos dejado atrás. La incertidumbre política ha disminuido de manera muy importante y eso se agradece definitivamente. Tú decías, un crecimiento que tiene que asentarse. ¿Qué tiene que pasar para que ese crecimiento se asiente? Decías, no hablemos de brotes verdes porque se habló en el pasado, incluso yo recuerdo hablaban de aires primaverales. ¿Qué tiene que pasar para que se inicien esos brotes verdes? ¿Cómo hay que regar a esas plantitas? Mira, por el lado público, y voy a dejar al final el lado político, por el lado público es muy importante que la ejecución de la inversión pública catastrada se ejecute. Y hemos empezado bien el tranco en el año, un buen crecimiento del gasto en capital de 2,6%, y eso está hablando de que está comenzando la ejecución de la inversión pública en forma temprana. El Ministerio también de Obras Públicas ha levantado licitaciones importantes, un buen número de licitaciones que esperamos tengan participación de los privados y comiencen a ejecutarse también rápidamente. Eso es muy importante y eso probablemente se explica por el cambio de foco del gobierno o el reenfocamiento hacia el crecimiento. Y por el lado privado estamos viendo también un buen dinamismo de la inversión en minería después de que cerramos el capítulo del royalty. Fue muy importante entregarle certidumbre a las mineras respecto a cuál va a ser el tratamiento tributario hacia adelante. El mercado laboral está reaccionando lento, insuficiente, pero se crearon 50.000 empleos netos, se crearon 90.000 empleos privados asalariados. Efectivamente, en agricultura, en comercio, pero incluso más allá de lo estacional. Por lo tanto, estamos viendo una recuperación también en el mercado laboral, los salarios reales. Estamos en un proceso de recuperación que yo espero que se asiente si es que las señales políticas también así lo permiten. O sea, ¿eres moderadamente optimista? Soy cautelosamente optimista. En términos de empleo, incluso la conversación estuvo durante los últimos días, tuvimos cifras la semana pasada relativas a empleo, tú bien lo decías, la creación de empleo, las magnitudes que tú mencionabas, 8,5%, igual superior al año pasado. ¿De qué manera el gobierno puede gatillar, puede empujar la creación de empleo? ¿Faltan más incentivos? ¿De qué forma? ¿O tú coincides, por ejemplo, con algún economista hace rato viene instalando el tema de una emergencia laboral no declarada? Definitivamente tenemos una brecha respecto a empleo muy importante. Podemos discutir técnicamente cuánto es el número. Mi número, cerca de 350.000 empleos que deberíamos tener, que no los tenemos. Tenemos una brecha importante respecto al resto de los países latinoamericanos. El mercado laboral no ha reaccionado. La segunda economía que más le ha costado recuperar empleos post-pandemia de América Latina. Yo el calificativo de una emergencia en el mercado laboral ciertamente tiendo a compartirla. Creo que la situación en el mercado laboral es compleja. Está regresando la gente al mercado laboral y no está encontrando, ellos no están encontrando empleo. Necesitamos también que las mujeres regresen al mercado laboral, pero que encuentren empleo. Y eso se está observando paulatinamente en los sectores. Hay sectores que, por supuesto, están complicados, pero hay otros como la construcción, por ejemplo, que están particularmente complicados, pero lentamente están comenzando a recuperar el empleo. Queda mucha agua que recorrer en este río para recuperar el mercado laboral, pero se están dando síntomas incipientes de recuperación. ¿Recuperación en qué nivel para este año? ¿Cuánto tú estás viendo más o menos que podríamos crecer este año? Claro, uno dice 2%, alguno un poquito más abajo, pero el 2% mejora los números, pero no es un número que uno diga aquí se genera riqueza, ¿no? Mira, no va a tener un correlato directo con el empleo, va a ir rezagada la creación de empleo, pero yo te diría que hay elementos suficientes para pensar de que Chile ha construido las bases con este muy buen inicio de año de un crecimiento en o sobre 2%. ¿Es suficiente? Es una discusión bastante importante. Es suficiente que Chile crezca 2,5%, 3% incluso este año para lo que necesitamos, para 2 años donde estuvimos básicamente contraídos. Nosotros en enero recién logramos el nivel de Producto Interno Bruto que teníamos hacia fines del 2021. Es decir, volvimos 2 años atrás. Necesitamos, por supuesto, acelerar el tranco. Por lo tanto, crecer 2, 2,5%, 3% puede no ser suficiente, pero es positivo. Jorge, ¿esto cómo se cruza con la discusión que estamos viendo de inflación? Tuvimos un mes de diciembre
muy positivo, un mes de noviembre muy negativo. Vamos a conocer los números del mes de febrero. ¿Cómo ves tú la inflación? Y esto va aparejado, obviamente, con el rol del Banco Central, tasa política monetaria, cuán agresivo tiene que ser, lo mezclamos con el crecimiento. ¿Cómo ves al final, que es la pega, el zapato chino que siempre está el central? El timing no puede fallar mucho. Sí, estamos cerca de sacarnos este zapato chino, Andrés. Mira, cuando uno ve la recuperación de los salarios reales, en gran medida se explica por esta rápida desaceleración de la inflación. 2,6% el crecimiento de salarios reales, por lo menos en la última medición. Es una muy buena noticia. Eso significa que la gente está poco a poco recuperando la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos con esas inflaciones de 2 dígitos y que duraron tanto tiempo. Es una buena noticia por ese lado. Mi expectativa es que lamentablemente estamos teniendo también una depreciación de la moneda que se va a notar. Deberíamos tener una inflación veraniega. Partimos en enero, en febrero podríamos tener, si no tenemos un registro alto, está ganando la debilidad de la demanda. Sí. O sea, no estoy traspasando a precio y eso quiere decir porque no estoy vendiendo simplemente. Efectivamente. Yo esperaría que tuviésemos registros positivos, especialmente en el corto plazo, estos 2-3 meses que vienen, y de ahí una cautela inflacionaria, pero una desaceleración inflacionaria tranquila, nada problemático, y obviamente ese es el escenario que yo creo que está viendo el Banco Central también, y por eso sus señales en enero de que quiere rápidamente o por lo menos consecutivamente seguir recortando la tasa de política monetaria. Tú mencionabas el tema del reajuste de remuneraciones. Claro, a muchas personas quizás uno le pregunta en la casa y dice, no, si los sueldos están creciendo, no le va a hacer sentido. Dicen, no, imposible, los precios están subiendo mucho más que mi sueldo. ¿Por qué está esa suerte, puede ser un término económico, de desanclaje? Que la percepción es que los precios suben mucho más de lo que yo estoy ganando. Puede ser, por ejemplo, que lo que ha subido mucho en el último tiempo son alimentos y es lo que más consume, sobre todo el sector más vulnerable. En parte es eso, Andrés, en parte es eso, y por supuesto que el nivel de precios está más alto. Es decir, el nivel de precios, esto no significa que tengamos deflación, Andrés. Los precios no están cayendo. Los precios se están estabilizando en niveles bastante más altos de los que teníamos en 2 años. No nos podemos sacar de encima el 14% de inflación que llegamos a tener en algún momento. Lo que estamos conversando ahora es básicamente un ritmo de crecimientos más lentos. Los reajustes salariales en gran medida ya se han dado. Hay cerca de 60% de la población que tiene reajustes trimestrales, semestrales, anuales. Esos se han dado y eso han permitido una mejora en el poder adquisitivo. No particularmente boyante, como tú mencionaste, el 2,6% de crecimiento de los salarios reales, pero vamos encaminados en esa dirección. Poco a poco deberíamos sentir un poquito más de poder adquisitivo. Tú mencionabas el tema de la depreciación del peso. Llevamos varias semanas con el dólar coqueteando en la línea de los 1.000 pesos. ¿Cómo proyectas tú esa línea de flotación que es tan importante como tú recién mencionabas para discusiones de inflación y todo ese tipo? ¿El dólar se va a mantener arriba, crees tú? ¿Cuánta relación tiene con Estados Unidos, por ejemplo? Mira, en gran medida esta depreciación en gran medida es esperada, porque el Banco Central de Chile ha sido un banco bastante agresivo, el más agresivo, señalizando recorte de tasa de política monetaria. Y por lo tanto se ha generado una brecha de diferencial respecto a la tasa americana, respecto a la tasa del resto del mundo importante. Ese diferencial de tasas que tanto... Ese diferencial se ha internalizado, ya se ha internalizado en gran medida. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de recuperar crecimiento, el Banco Central realiza básicamente lo que nos señalizó que iba a realizar en enero, no son sorpresas, no son sorpresas. Por lo tanto, yo soy de aquellos que consideran que el tipo de cambio está en un valor algo sobre sus fundamentales. No te podría decir que mañana o pasado va a caer. Pero debiese seguir en este Pero mi expectativa incluso es que durante los próximos meses, durante los próximos trimestres, el peso comience a fortalecerse. ¿A fortalecerse de la mano de qué? ¿Por qué se va a fortalecer el peso si el Banco Central va a bajar la tasa? Porque lo que va a bajar la tasa ya está en las tasas de interés, ya está incorporado en los precios. No hay sorpresa respecto a la velocidad a la cual va a bajar el Banco Central. Eso fue parte particularmente importante para la depreciación que tuvimos. Hacia adelante, si el Banco Central no es más agresivo bajando la tasa y efectivamente ese mismo factor contribuye a la recuperación de la actividad, deberíamos comenzar a ver una brecha positiva de crecimiento de Chile respecto al mundo desarrollado, que lamentablemente no fue el caso durante los 2 últimos años. Hemos tenido una economía americana boyante, y nosotros lamentablemente con un crecimiento nulo o negativo el año pasado. Si eso se mejora, el gran conductor de las monedas en el mundo lo ha sido y lo va a seguir siendo en el mediano plazo, el crecimiento económico. Jorge, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica y de regreso te quiero preguntar algo que tú mencionabas al inicio: incertidumbre económica, reformas, lo vimos en la nota al inicio, pensiones y también reforma tributaria. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica.
Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista jefe de Scotiabank, Jorge Zelaibe. Jorge, te lo mencionaba antes de ir a la pausa. Tú mencionabas al inicio del programa, la incertidumbre económica se va despejando, disipando. ¿Cuáles son las luces que tú ves que uno dice que esa luz al final del túnel dentro de la discusión económica, esas nubes que se veían por el clima, por el nivel de que estaba ríspido el ambiente? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, lo primero que quiero mencionarte es que estamos lidiando con los típicos problemas con los que lidian las economías desarrolladas. Nada nuevo. Nada nuevo. Efectivamente, muchos estamos preocupados por la reforma tributaria, la reforma de pensiones, pero son los problemas más usuales con los que lidian economías que están queriendo llegar al desarrollo. Hace un año atrás, Andrés, lidiábamos con problemas adicionales y bastante fundamentales. Estábamos en medio de un proceso constitucional. Ahora, estos 2 años que quedan, no vamos a lidiar con ese proceso constitucional. Por lo tanto, tenemos que, ojalá, dar un paso adelante y tratar de cerrar este par de reformas estructurales. Y creo que vamos encaminados en esa dirección. ¿Tú tienes fe, entre comillas, usando la jerga más religiosa? Por ejemplo, en pensiones, lo vimos en la nota al inicio de Felipe Gallego. Creo que es de interés de la oposición cerrar el tema y definitivamente es interés del gobierno. Y además los plazos se están acortando para cerrarlo. Por lo tanto, muy probablemente mi visión es que la negociación se va a intensificar y los espacios para entrega en esta negociación van a aumentar. Algunos dicen 3-3, 4-2, probablemente vamos a ir en ese camino. La estructura de la nueva estructura, el nuevo ambiente económico que va a tener la administración de pensiones, el gobierno tiene una postura, la oposición tiene otra, probablemente también nos tenemos que acercar cuidando, salvaguardando los intereses políticos de ambos lados, pero creo que es de interés de ambas posiciones políticas cerrar el tema, porque dudo que la oposición e incluso el gobierno quieran que este problema, esta situación, se prolongue y sea parte de la campaña presidencial. A los dos, entre comillas, dices tú, le conviene. En el fondo, tú ves, porque claro, uno conversaba esto mismo hace 3-4 meses y se veían más nubarrones que una luz al final del túnel. Tú ves algo más parecido, claro, hoy día la discusión está en un 3-3, más parecido, por ejemplo, a un 4-2, 4 a cuenta individual, 2 a un sistema solidario, que ahí se tiene que ver de qué forma se traslada eso. Yo creo que probablemente estamos más cerca de ese equilibrio numérico que tú estás mencionando, pero hay otros elementos también que son bien importantes. ¿Quién va a hacer la administración de las cuentas? Claro. ¿Va a ser una nueva... Pero el nuevo político está ahí, más allá, si es que es lo más importante. Porque los economistas dicen que no es lo más importante. Yo sé que ese es el nuevo político mediático, pero hay otros temas muy importantes que probablemente van a tener que negociarse por la preocupación que genera, por ejemplo, que tú no sepas tu número de valor cuota con certidumbre y que sea un ente nuevo el que tenga que hacer eso y que probablemente te diga, o que quizás con falta de experiencia y con el falta de conocimiento, el know-how de cómo se hacen las cosas, te cambie al poco andar el valor cuota. Por lo tanto, necesitas que toda esa experiencia de décadas de los administradores de fondos de pensiones se traspase o se mantenga. Y eso es parte, creo yo, de la negociación económico-política técnica. ¿Y cómo evalúas la posición del gobierno en este tema? Claro, parte de un principio que era todo a un sistema nocional, bien distinto a la discusión que tenemos ahora. ¿Cómo tú evalúas la posición del gobierno? ¿Ha cedido lo suficiente? Yo creo que va cediendo, y va buenamente cediendo, porque habían aspectos que efectivamente no son del interés de la población. Cuando se hacen las encuestas uno también tiene que empatizar con eso. ¿Era muy creo ideológico? que va en la dirección... Yo creo que habían elementos que eran técnicamente muy discutibles y que se han ido moderando en la dirección correcta. Por lo tanto, el espacio, Andrés, que veo en nuestro Congreso es de que haya finalmente, se logren acuerdos de amplio consenso. Porque al otro lado uno ve un sector como la centro-derecha que está más bien, entre comillas, parapetado en un 6-0, todo a cuenta individual. Creo que, como te mencioné al principio, creo que es de interés de la oposición hoy día llegar a un acuerdo. Dudo que queramos que esto se postergue y sea parte de una campaña presidencial donde las ofertas van a volver a ser dicotómicas, polarizadas, y obviamente van a generar bandos, van a exacerbar la polarización política, especialmente en la población. Creo que eso no es de gusto ni de la oposición y definitivamente por parte del gobierno hay interés en sacarla. Pacto fiscal, claro, muy distinta a la reforma tributaria, por ejemplo, que fue rechazada hace un año justamente en el Congreso. La figura ha cambiado diametralmente. ¿Cómo analiza lo que se está discutiendo ahora? Claro, de subir impuestos es bien poquito respecto a lo que teníamos hace un año atrás. Un gran logro se tuvo con el cierre del royalty. Creo que esta reforma partió, y eso es bueno, se agradece. Hoy día estamos con una reforma que intenta recaudar 2.7 puntos del PIB. No es una reforma tributaria poco ambiciosa, es una reforma tributaria
ambiciosa. Pero no tanto subiendo impuestos, más bien viendo evasión, ilusión, a esos puntos. Sí, pero aún así la intención de recaudación es importante. No es una reforma tributaria que intenta recaudar medio punto del PIB o un punto del PIB. Cercano a lo que fue la de Bachelet, que fue un 3%, pero recaudó la mitad. Y por lo tanto yo creo que sí hay espacio, pero creo que tenemos que colocarnos como está el cinturón. Y el cinturón, estamos hablando de una recuperación incipiente, que hay que asentarla, que no está asegurada. Bueno, es importante también acercar las puntas en esa dimensión. Yo creo que una reforma tributaria que intenta recaudar un poco menos, que prometa gastos estructurales más de acuerdo al presupuesto que tenemos y al presupuesto que vamos a lograr con estos recursos adicionales que se van a arrimar a las arcas fiscales, creo que probablemente va a encontrar más eco en la oposición. Y por lo tanto, tiendo a pensar de que hay espacio. El gobierno está presentando aparentemente una propuesta muy similar a la que fue rechazada. Eso hace más difícil llegar a puerto. Algo distinto está ocurriendo con la reforma de pensiones. Está presentando una propuesta de pensiones donde se han ido capturando algunas de las recomendaciones de técnicos. ¿Tú crees que en el espacio fiscal el gobierno no ha escuchado lo suficiente a tu juicio? Yo creo que hay espacio para más diálogo, espacio para ir acercando las puntas, y eso es importante. Y probablemente eso, Andrés, en términos bien resumidos, para todos los televidentes, eso probablemente va a significar algún sacrificio tributario adicional respecto al 2,7 puntos de objetivo recaudatorio. Pero porque para ir cerrando, uno escuchaba también el año pasado la discusión de varios bancos de inversión. Todos decían, aquí el gran problema de Chile es que no hay capacidad de llegar a acuerdos, es que nadie quiere escucharse y que al final es cuánto gano el gallito, cuánto le gano al de al frente más que ceder. ¿Eso debiese cambiar este año, crees tú? Por lo menos yo te escucho más optimista respecto a la última conversación que tuvimos hace 4 meses. Creo que la fragmentación política en Chile va a continuar. No es algo nuevo y distinto en las economías latinoamericanas. No es algo distinto de las economías emergentes. Es un fenómeno del que ojalá nos podamos hacer cargo pronto. Pero creo que en estos dos temas particulares es de interés de ambas partes, llegar a un acuerdo y no dejar abierta la puerta en el tema de pensiones y llegar a algún acuerdo tributario de largo plazo, que podemos ir incrementando dependiendo si tenemos crecimiento, por supuesto, que podemos ir incrementando la carga tributaria sobre los asalariados que se considera de alto ingreso más adelante, cuando recuperen su poder adquisitivo, por supuesto. Pero creo que hay espacio e interés de ambas partes por llegar a un acuerdo. Y por último, subrayar lo que tú mencionabas al inicio. ¿Tú ves un gobierno más convencido de que el crecimiento es la llave? No es la única llave, pero es la principal llave que te lleva justamente a avanzar en todos estos temas. El vocabulario ha cambiado. Recuerda, Andrés, que no era parte del discurso del crecimiento. El gobierno, liderado por nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha mencionado reiteradamente el concepto de recuperar crecimiento. Y no solo eso, ha hecho movimientos en esa dirección. Yo no descarto que incluso la actividad que vimos de enero se debe efectivamente, y ya lo vimos en datos preliminares, a una mejor y más rápida ejecución. Estamos viendo señales similares en el Ministerio de Obras Públicas. Por eso estoy hablando de un cauteloso optimismo. Jorge Zelaibe, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Gracias a ti. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía aquí en Mirada Económica, como lo decíamos al inicio, el programa que habla de economía hace 15 años en nuestro canal de noticias que está de cumpleaños esta semana. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Mirada Económica.